Hola, bienvenidos al taller de Bluebell Designs y el día de hoy estaremos creando este patrón diseñado por Lauren Mormino de Mormino, quien muy cordialmente nos dejó crear este video tutorial para que podamos hacer este bolso juntos. El día de hoy lo estaremos creando con materiales similares al de este de demostración, que es piel sintética o cuerina y tela para patchwork 100% algodón. Y tiene una cremallera superior y su forro también está hecho por tela de patchwork 100% algodón. En la descripción de este video vas a poder encontrar la página web en donde vas a poder adquirir este versátil patrón para que podamos crearlo juntos. Iniciaremos con los materiales que se necesitan y los patrones que están incluidos en el diseño creado por Lauren Mormino para que puedas crear tú mismo este maravilloso bolso tan versátil. Comencemos. Listo. Aquí están las piezas y los materiales que vas a necesitar para crear el bolso Peekaboo Beauty Bag. Y estos son los patrones que vas a obtener al momento en que obtengas el patrón en su página web. Y de la tela exterior, que es esta tela súper linda, rosadita, negra que tengo aquí, vas a necesitar 1/4 de yarda. Luego vas a necesitar 1/8 de yarda de tela contraste que combine con tu tela exterior principal. Y luego vas a necesitar 1/3 de yarda de esta tela para el forro, para que este es el patrón del forro. También vas a necesitar Interfax, que le va a dar muchísimo más peso y consistencia a tu tela 100% algodón, que es tela para patchwork. Y de esto vas a necesitar 2/3 de yarda, y este es SF101, que es un Interfax fusible para tela de algodón. Y también vas a necesitar 1/4 de yarda de 809, que es un tipo de Interfax que se llama Craft Fuse. Y esto lo vas a utilizar para los patrones de la tela exterior del centro del panel central del bolso. Aquí también vas a ver que vamos a necesitar clips de costura, y lo cual utilizo clips de costuras porque estoy utilizando piel sintética, que es esta rosada, y no puedo utilizar alfileres porque los huecos que haga son permanentes. Necesitamos tijeras. Tengo un rotary cutter o un cortador rotatorio que hace muchísimo más fácil cuando estás cortando metraje. Tengo un lapicero especial para marcar tela sintética o vinilo y una tiza. Este es como un lapicero de tiza, el cual me ayuda a que sea un poco más limpio y no me ensucie tanto las manos. Un abriolaje por si nos equivocamos para poder quitar los puntos. Tenemos cinta doble fax que nos va a ayudar a la construcción de la cremallera. Tenemos una cremallera que tiene que ser de 16 pulgadas o más larga, y estoy utilizando cinta de cremallera de cinta o por metraje, y su broche que va junto, y una regla de 12 por 6,5, y esta que es bastante útil, que es de 1 pulgada por 6 pulgadas. Y en esto consiste los materiales que vas a necesitar y obviamente tu máquina de coser. Continuaremos con el siguiente paso, que es la construcción de los paneles exteriores de la bolsa. Para preparar los paneles exteriores,
vas a necesitar el panel central y las piezas que van al lado izquierdo y lado derecho del panel central de la tela exterior. Ya tengo la tela exterior con el Interfax y el estabilizador Craft Fuse listo y preparado. Entonces, lo que vas a hacer es la pieza que va hacia el lado izquierdo, vas a ponerlas con los lados juntos y vas a unir los bordes izquierdos y te vas a asegurar que la parte superior esté homogénea, o sea que estén iguales, y los vas a poner clips para cuando lo lleves a la máquina de coser se queden en su lugar. Lo haces alrededor de todo el borde y si la parte inferior de este patrón está un poco largo, no importa porque lo podemos cortar al final cuando ya hayamos unido las piezas juntas. Aquí hacemos la misma operación, unimos todos los lados, les ponemos clips de costura para no abrirle hueco a la tela sintética, ¿ok? Y de esta manera preparamos los paneles exteriores para unirlos. Ya de esta manera se hace lo mismo con el otro panel exterior y lo tenemos listo para llevarlos a la máquina de coser. Bueno, ya estamos en la máquina de coser y el margen de costura de construcción va a ser 1/3 de pulgada al construir al unir las piezas exteriores. Entonces vamos a iniciar la construcción de las piezas. La longitud de la puntada es de 3.0 milímetros y otra vez es 1/3 de pulgada. Como pueden ver aquí tengo las marcas al momento de coser, y ya que estamos tratando con materiales más gruesos que algodón, nos vamos muy despacio en la construcción y como pueden ver también estoy utilizando un pie especial de costura para patchwork en donde nos ayuda a deslizar más fácilmente capas gruesas de tela. Entonces aquí vamos a ir y a veces estamos cosiendo el lado opuesto a 1/3 de pulgada y vamos de manera lenta pero segura y simplemente guío la tela y ya como debido a que estoy utilizando telas más gruesas que telas de algodón, me voy despacio para asegurarme que la costura esté perfecta y dejar que la máquina misma va moviendo
la costura. Y ya terminamos la unión de las piezas. Y esta es la siguiente pieza. Y ahora lo que necesitamos hacer es hacer un pespunte y unir este margen de costura. Dejamos que esta parte esté, el margen de costura esté debajo de la parte exterior del patrón exterior, para que esta, como es grueso, el margen de costura es grueso, entonces lo mantenga y se vea profesional. Entonces aquí vamos a remover los pines de costura hacia un lado y vamos a utilizar un margen de costura de 1/8 de pulgada, bastante delgadito, y vamos a incrementar la longitud de la puntada de la máquina a 4 para que tenga un terminado bastante profesional, y nos aseguramos de que estemos yendo a 1/8 de pulgada desde la coyuntura de la unión de las piezas del panel central y el patrón exterior, que va a conformar los paneles. Y como pueden ver, voy muy lentamente, asegurándome de que mi máquina misma va moviendo la tela. Y ya casi nos acercamos a este. Cortamos. Y como pueden ver, se ve súper bien. Utilicé este color plateadito para que ustedes puedan ver el pespunte de las piezas. Normalmente, si no estuviera haciendo el tutorial, lo hubiera hecho en rosadito, como para que se pierda y coordine y no se note. Pero para propósitos del video, me aseguro para que ustedes puedan ver la costura. Y nos aseguramos de que vamos bien despacio y que la máquina vaya cosiendo otra vez a 1/8 de pulgada, y estamos con una longitud de puntada de la máquina de coser a 4.0 milímetros. Normalmente en construcción queremos tener una puntada mucho más cerca, mucho más pequeña, para que sea fuerte y las piezas no se separen. Pero este pespunte es más para que nuestras piezas tengan un terminado muy profesional. Entonces tratamos de hacerlas un poquito más delgadas para que la puntada se pueda apreciar mucho mejor. Entre más separadas estén, más las podemos apreciar. Y con esto ya, aquí como pueden ver, tenemos las piezas ya unidas, el panel exterior con el pespunte. Y el siguiente paso va a ser crear la cremallera. Vamos a preparar la cremallera. Entonces vamos a necesitar, como estoy utilizando cremallera de metraje, entonces necesito incluirle el broche y simplemente la unimos.
Listo. Entonces aquí ya está el broche. Entonces se cierra hacia la izquierda y se abre hacia la derecha. Se cierra hacia la izquierda y se abre hacia la derecha. Ya preparamos. ¿Ok? El siguiente parte va a ser terminar el borde derecho y le vamos a poner una pestaña de la tela exterior para que se termine esta parte de la cremallera. Para terminar el lado derecho de la cremallera vamos a cortar un cuadrado de 2 pulgadas por 2 pulgadas, ¿ok? Y con tu plancha bien caliente, primero vas a plancharla y vas a doblarla por la mitad y le vas a hacer la marca central del cuadro, ¿ok? Y luego vas a unir los bordes sin terminar hacia ese doblez que hiciste, ese doblez de la mitad, y los doblas los dos lados sin terminar y vuelves y lo doblas hacia el centro para que nos quede así con los bordes sin terminar escondidos, ¿ok? Y si le quieres dar un poquito de vapor, está bien, pero no acostumbro utilizar vapor. Entonces aquí simplemente le voy a poner unos clips de costura para que se mantenga. Y vamos a hacerle un pespunte a nuestra pestaña para terminar la cremallera. Antes de llevar a la máquina de coser, con el lado derecho de la cinta, recuerda el cierre, cuando cierras la cremallera tiene que ir hacia la izquierda y en la parte derecha, en este borde sin terminar, vas a poner esta pestaña que creaste, ¿verdad? Y te aseguras que esté dentro de la mitad para que la cremallera tenga un borde terminado bonito. Y ya ahí ya lo tienes preparado para llevarlo a la máquina de coser y vas a coser un pespunte a 1/4 de pulgada hacia este lado. Y con eso ya lo fijas y no se mueve. Listo. Para terminar de preparar la cremallera, ya vamos a hacer el pespunte a 1/8 de costura y la longitud de la puntada tiene que seguir a 4.0 milímetros. Y sigues, esta cremallera es plástica, entonces puedes coser por ella sin ningún problema. Los dientes no son metálicos, entonces por eso es que podemos coser a través de la cremallera sin ningún problema. ¿Listo? Y así ya terminamos esta parte derecha de la cremallera. Para preparar el extremo izquierdo, o sea, este lado de la cremallera, el lado donde se cierra, ok, vas a medir 12 pulgadas, que vamos a utilizar aquí nuestra tablita medidora y estamos marcando 12 pulgadas, ok. Aquí pueden ver el color amarillo en donde marqué 12 pulgadas y vamos a abrir la cremallera y en este marca que hacemos lo vamos a doblar entre sí mismo y vamos a hacer que
el exceso vaya hacia el lado izquierdo. Y con mucho cuidado, ya que pues esta tela es sintética, vamos a utilizar un lighter y vamos a quemar un poquito para que las partes se unan. Tengan mucho cuidado de no quemarse. Y de esa manera se unen las partes. Como pueden ver, los extremos izquierdos ya están unidos y ya estamos preparados para adjuntar y coser la cremallera a los paneles y empezar a construir el bolso. Aquí están los paneles exteriores y como pueden ver en el borde inferior hay un poco de sobrante que podemos cortar para que todo quede nivelado. Con mucho cuidado utilizamos el cortador rotatorio y ya nos queda nivelado el primer panel, y luego vamos a hacer la misma operación en esta. La verdad hay muy poco que remover, pero siempre es bueno remover el sobrante. Y ya, en esto tenemos nuestros paneles exteriores listos. De aquí vamos a encontrar el punto medio de la parte superior del panel, ¿ok? Y vamos a cambiar y a marcar el punto medio. Y lo mismo haremos con la cremallera, con los lados exteriores, y marcamos la mitad. Para tener esto marcado con la cremallera, con los dientes de la cremallera hacia abajo, unes las marcas centrales de esta en el panel superior y la cremallera, y lo vas a unir. Ok, y lo vas a unir listo, y ya de esta manera unido vas a llevarlo a la máquina de coser y vamos a hacer un pespunte a lo largo de la cremallera, y para que no se nos mueva mucho y luego podamos agregar el forro al panel exterior. Cuando estás cosiendo la cremallera, cuando cerques el broche, simplemente lo alejas de la costura, siempre dejando la aguja abajo para que no se te muevan la costura y no pierdas en donde estés, y así aseguras las capas mientras estás cosiendo.
el pespunte para que se te sea más fácil unir el forro. Y el pespunte que estás cosiendo lo estás cosiendo a 1/8 de pulgada del borde. Al haber terminado la unión, puedes cortar el exceso que encuentras en la cremallera, y también aquí en este lado yo ya lo había cortado antes de iniciar, y simplemente unes el forro y simplemente te aseguras de que estén bien planas. Este margen lo presionas con tus dedos. Debido a que tenemos piel sintética, no podemos utilizar la plancha, pero si utilizaste solo piel de algodón, si pudieses plancharlas. Pero simplemente te aseguras de que la costura esté súper bien y que se haya unido todas las piezas. Puedes ir cortando esto. Y un truco para que ya podamos hacer el pespunte y darle un terminado muy bonito a esta costura superior, lo que simplemente puedes hacer es utilizar clips de costura y estirar el forro y el panel exterior en las partes inferiores para que queden bien juntos y bien estiraditos y no haya ningún pliegue y la cremallera pueda abrirse sin ningún problema. ¿Okay? Entonces de esa manera, como pueden ver, ya el forro quedó y lo vamos a llevar a hacer el pespunte para darle un terminado tal cual como hicimos en los paneles exteriores. A un margen de costura de 1/8 de pulgada y con la longitud de puntada de 4.0 milímetros, ya que es un pespunte, iniciamos en el paso de hacer el pespunte después de haber unido y a pesar de que estamos utilizando telas gruesas, si vamos muy despacito, la máquina de coser doméstica está cosiéndolo sin ningún problema. La clave, tomarnos el tiempo. Ya que llegamos cerca al broche, simplemente lo movemos y como pueden darse cuenta, siempre me aseguro de que la aguja siempre esté hacia abajo, sosteniendo todas las capas para que la distancia de la puntada siga siendo la misma y no tengamos un error. Aquí tuve que ayudarle un poquitito más a la máquina, ya que estuvo un poco grueso esa costura. Pero después de esa parte, ya. Como pueden ver, así nos quedó
el pespunte de la parte superior y le da un toque profesional muy bonito. Y de aquí nos vamos a ir a unir la otra parte. Vamos a hacer la misma operación. Vamos a encontrar la mitad del otro panel exterior. Simplemente cortamos un triángulo chiquitito en la mitad. Y lo mismo con el forro. Un cuadrito chiquitito, un triangulito chiquitito. Entonces, con la otra parte del exterior, vamos a poner la parte que unimos a la cremallera con la mitad. ¿Ok? Nos aseguramos que los lados estén homogéneos. ¿Ok? Y vamos a sujetar con clips y haremos el mismo pespunte para asegurarnos de que no se mueva antes de coser el forro. Y aquí también hacemos la misma operación y listo. Vamos a ir a hacer el pespunte de un 1/8 de pulgada para poder unir el forro. Ya que estamos llegando cerca al broche, simplemente vamos a abrir para que no nos quede un margen de costura. Con mucho más largo debido a la obstrucción que genera el broche, y de esa manera podemos terminarlo hasta aquí. Perfecto. Con el pespunte terminado y con la mitad del forro marcado, encontraremos la mitad que ya habíamos marcado del panel exterior y con los lados correctos juntos. Vamos a sujetar con clips de costura que son supremamente útiles y fáciles de utilizar. Soy muy acogedora de estos pines ya que no me pincho tanto y no me sale sangre, sobre todo cuando estás cosiendo bolsos. No quieres tener o manchar tus telas con sangre, ya que es supremamente difícil de remover. Y ya estaremos listos para hacer el último margen de costura aquí para unir las piezas, que lo estaremos haciendo a 1/4 de pulgada, y la longitud de la puntada tiene que ser a 3 milímetros, ya que tiene que ser más pequeña porque estamos uniendo piezas y queremos que queden muy bien sujetadas. Listo. Con el 1/4 de costura iniciamos. Una vez más, como estamos cerca del broche, me quiero adelantar. Simplemente vamos a abrirlo para que quede
hacia el otro costado. Listo. Y vamos a seguir con la costura a 1/4 de pulgada. Y ya con el broche fuera del camino vamos a tener una costura homogénea. Ya que hemos terminado con unir las piezas, cortamos el exceso de la cremallera y vamos a cerrar la cremallera y hacemos la misma operación donde simplemente vamos a hacer plana la costura del forro y el panel exterior para poder hacer el pespunte y terminar esa costura. Entonces voy a hacer lo mismo que hice con el otro panel, en donde me aseguro de ponerlo muy bien y vamos a sujetarlo con los clips. Tal vez si lo pongo de este lado me es más fácil manejarlo. Así, muy bien. Y le pones clips en la parte inferior para que así mismo. Y aquí vamos a ir a la máquina y le vamos a hacer el pespunte tal cual como lo hicimos en el otro panel. Ya en la máquina de coser, a un margen de costura de 1/8 de pulgada, vamos a iniciar el pespunte. Nos aseguramos que la longitud de la puntada esté a 4 milímetros y muy despacio y cuidadosamente vamos a ir guiando nuestro panel exterior para darle ese terminado profesional de nuestro bolso. Como llegamos cerca al broche, vamos a ir moviendo. Ahí tienes que moverlo para que lo puedas mover de tu área de trabajo. Te aseguras de que todo esté lo más plano que puedas y muy lentamente resumes la costura en esos lugares donde sabes que si utilizaste tela un poquito más gruesa como yo, te aseguras de que le des el apoyo a la máquina de coser para que pueda ir sobre todas estas capas. Y perfecto. Bueno, vamos avanzando, ya vamos limpiando esos hilitos que nos quedan así sobrantes que no queremos aquí. Y ahora
Vamos a pasar ya a la construcción, a los pasos de construcción final del bolso, ¿ok? Entonces aquí es necesario que abras la cremallera lo más abierta que puedas, porque lo vas a necesitar, porque cuando ya tengamos que voltear el bolso, vamos a necesitar que esté abierto. Entonces vas a unir los paneles exteriores. Nos aseguramos que estas uniones estén juntas lo más homogéneamente posible para que las costuras queden y se vea como si fuera una sola pieza. Y le pones clips alrededor de esta costura. Ok. Y luego la cremallera, los dientes de la cremallera que vayan en dirección hacia el forro. Ok. Y luego unes las piezas del forro. Ok. Y súper importante, dejar más o menos 4 pulgadas sin coser. Entonces las vamos a marcar. Entonces vamos a dejar 1, 2, 3, 4. Entonces más o menos 2,5. Coser 2,5 pulgadas hacia un lado, 2,5 hacia el otro, y dejas alrededor de 4 pulgadas sin coser, porque es donde vamos a voltear la bolsa para poder terminarla. Entonces, si puedes ver aquí, 4 pulgadas de espacio, y simplemente unes, te aseguras de coser. Estas esquinas no las vamos a coser en estos momentos, simplemente vamos a coser los bordes laterales. Entonces simplemente los vas a sujetar, te vas a asegurar de que estén juntos. Ok, así. Y el otro lado lateral. Utilizo muchos clips de costura porque me ayudan mucho a que mi proyecto no se mueva cuando estoy en la máquina de coser. Y con eso ya. Entonces vamos a ir a la máquina y en la parte exterior vamos a coser a 1/2 pulgada de margen de costura todo el inferior hacia aquí, y los lados los voy a empezar a media pulgada de costura, y después de por aquí lo voy a agrandar un poquito más para que el forro quede un poquito más ajustado. Y aquí lo voy a hacer a 1/5 de pulgada, aquí en estos lugares. Aquí inicio a 1/5 de puntada y luego me voy y lo pongo a mitad, a 1/2 pulgada de margen de costura. Vamos a iniciar a 1/2 pulgada de costura, y al iniciar aquí es muy importante que asegures tu puntada
ya que es muy necesario que esas puntadas estén seguras, porque ya al momento de unir las esquinas vamos a estar haciéndole fuerza a esas esquinas y no queremos que la costura se nos deshaga. Y por eso es importante asegurar que al final se remachen los puntos para que no se salgan al hacer presión cuando estemos ajuntando las esquinas. Pueden ver aquí, mi máquina de coser está sufriendo un poquito, ya que no estoy utilizando mi máquina industrial. Y como pueden ver aquí, estoy asegurando mis puntos. Y un truco que hago mucho cuando estoy utilizando este tipo de telas sintéticas es que vuelvo a hacer vuelvo a coser a una distancia muy pequeña hacia la parte exterior de la puntada, al exterior de para que no se vean separados los puntos y tenga un terminado muy profesional al final, ya que esta es una tela de patchwork. Puedo ir más rápido y tan pronto llegue a mi tela más gruesa y a mis uniones, lo hago más despacio para evitar de quebrar una aguja, y no queremos que una aguja vaya volando por allí. Listo. Y ahora continuamos con los costados, con los lados. Vamos a asegurar el punto en la parte lateral. Nos aseguramos que sea media pulgada de margen de costura. Les dije, estoy utilizando algo bastante, una piel de durazno bastante gruesa, entonces en verdad que estoy poniendo en test mi máquina de coser doméstica. Normalmente utilizo mi máquina de coser industrial en estos casos, pero no todos tenemos una máquina industrial. Y aquí ya he alargado el margen de costura a 1/5. Me aseguro de que mi final del margen de costura esté perfecto. Y vuelvo y le hago seguimiento cercano a mis puntos.
pero en mi parte gruesa muy despacio, ya que necesito que y no necesito ir a sobre todo. Está perfecto. En la parte inferior sí puedo ir aquí directamente al 1/5 de pulgada. Aquí puedo ir un poquito más rápido, ya que es una tela muchísimo más liviana. Termino mi puntaje, me mudo a la marca amarilla que hice, dejando ese espacio sin costura. Ahorita me di cuenta que no inicié al 1/5 de costura, de margen de costura, entonces tengo que volver a iniciar aquí. Ahora sí, estamos muy bien. Si haces errores, los puedes corregir. Y aquí volví a cometer un error. Vamos a mover mis clips de costura hacia un lado para tener más espacio. Y aquí vamos a iniciar a un 1/5 de costura. Y sujetas los puntos. Asegurarte que cuando estemos cerrando las esquinas no se nos abran los puntos de costura. Y a como nos vamos acercando a la parte más gruesa exterior, vamos poniéndolo a media pulgada de costura, que es la pulgada normal, el margen de costura normal. Y no puedes adelantar un poquito. Vamos ahí. Vamos a volver a sujetar. Porque creemos que por aquí no hice la media pulgada de costura, entonces simplemente vamos a revisar y simplemente coser, y con eso darle más fuerza a tus puntos de margen de costura. Y aquí ya podemos y volvemos a reajustar esos puntos y listo. Como ya terminamos de unir los lados, simplemente vamos a disminuir el margen de costura, lo vamos a cortar a que nos quede más o menos a 1/4 de costura. De esta manera vamos a evitar que
las costuras nos queden muy gruesas y muy anchas y con mucho volumen. Entonces es para eliminar el volumen. Y de la misma manera vas cortando eso con mucho cuidado en esos lugares anchos y tratar de utilizar tijeras que sean muy buenas. Y en la parte inferior del forro, como dejamos un espacio, no vamos a cortar ese espacio, simplemente vamos a cortar en esa costura hacia el lado, ya que este espacio sí nos va a ayudar al momento en que vayamos a cerrar ese espacio que dejamos para voltear la bolsa. ¿Okay? Entonces, cuando ya hemos eliminado esos espacios, vamos a unir y en las esquinas vamos a simplemente a unirlas, que queden de esa manera plana y para formar la base del bolso. Entonces en este lugar lo hacemos así, le ponemos un clip de costura en el centro y en cada costado. Y aquí sí es muy importante que si unes las costuras medias y como si se estuvieran dando un abrazo, las unes y las pones del lado contrario, pero con la costura de este inferior, sí es importante que cuando estemos uniendo este lado, vaya a la misma orientación a la cual pusimos la otra, si no la margen de costura se va a torcer y no que va a quedar muy plano el forro y no se va a ver bien, simplemente para que tenga un mejor terminado. Aquí unes todas las esquinas, te aseguras que las costuras queden súper planas, así como las ves, ¿ok? Y haces lo mismo con el exterior. No abres y decides de qué manera quieres que las costuras vayan. Y para que queden bien planas. ¿Ok? Y de esa manera, si lo haces hacia el contrario, también ayuda a que no haya tanto volumen al momento de coserlas juntas. Y así la unes y pones el otro costado. Y te aseguras de que esté yendo hacia el mismo lado. En el otro lado, cuando estás uniendo las esquinas, para que todo quede igual, tal cual. Y todo quede hacia el lado. Perfecto, y ahora vamos a ir a la máquina de coser y simplemente coser todas las esquinas y ya casi vamos terminando. Cuando ya estás aquí en la máquina de coser, para unir las esquinas, si tienes que como asegurarte de manejar el volumen del bolso y iniciamos, nos aseguramos de que es muy importante que cierres y sujetes la costura inicial y estás cosiendo un margen de 1/4 de pulgada. Te aseguras de que todas tus costuras queden planas y vuelves a sujetar. Esa costura final
Terminamos con el otro lado. Como puedes ver, hay que como acomodar tu proyecto de manera en que se te sea cómodo y plano y la costura quede bien. Ok, estamos trabajando con 1/4 de costura, entonces que el proyecto nos quede a la longitud requerida. Aseguramos de que sujetemos la costura, en que la costura nos quede plana y que sujetemos nuestra esquina y nos aseguremos de que estemos cosiendo todos los lados. Y ahora vamos hacia el otro lado. Aquí es donde un poquito más gruesito, lo mismo a 1/4 y lo importante es que simplemente lo apachurres, lo aplanes, lo pongas de la manera en que más te convenga para que se te sea lo más simple. Te aseguras de las costuras queden planas para eliminar la mayor parte de volumen en el momento en que estés cosiendo. Ok, y así vas moviendo tu proyecto. Vuelve y aseguras tu puntada. Y como esta parte es nuestra costura gruesa, nuestra tela gruesa, vamos a volver a repasar y volver a darle la costura para que esos puntos nos queden supremamente bien y no tenga un terminado profesional. Y nuestra última costura, ya casi por terminar. Y te aseguras que pongas eso, cortas aquí. Y porque es tela sintética, vamos a volver a repisar las puntadas para asegurarnos de que quede bien sujetada y tenga un terminado supremamente profesional, a pesar de que lo cosimos juntos en nuestras máquinas de coser en casa. ¡Qué maravilla! La belleza de la costura.
Listo. Ahora ya que cosimos todas nuestras esquinas, nos aseguramos de que todo esté muy bien sujetado, de que hayamos agarrado todos los lados y todas nuestras costuras estén perfectas. En el orificio que dejamos abierto vamos a encontrar y vamos a empujar el exterior de nuestra bolsa hacia afuera. Tratar de muy bien. Ya la bolsa hacia afuera. Aseguras de que presiones todas las esquinas. Todo nos quede súper. Y sacamos las esquinas del forro. Y lo único que nos queda ahorita es simplemente unir este espacio sin coser. Aquí lo puedes coser a mano si quieres que no se note, o simplemente lo coses en tu máquina de coser, que es lo que voy a hacer. Simplemente agregas clips de costura aquí. Listo, como último paso simplemente vamos a cerrar este orificio para que todo nos quede completamente cerrado a 1/8 de costura. Aseguras el puntado, asegurarte de que no se deshaga y continúas a 1/8 y más o menos siempre busco en donde termina la apertura aquí y como que me voy un poquito más hacia allá para asegurarme de que dejo esa apertura sujetada y que no se vaya a deshacer. Aquí pueden ver que sujeté y cerré el orificio y ya podemos poner el forro dentro de nuestro bolso. Listo, culminamos nuestro proyecto de Peekaboo Beauty Bag.
ya tenemos el bolso completamente terminado y la verdad que es un proyecto amigable para aquel principiante que quiere crear y usar una cremallera en un proyecto. Muchas gracias, Lauren Mormino, por dejarme crear este video tutorial y espero verlos en la próxima.